La doctora Raquel Bialik es antropóloga médica. ¿Qué era? Médica. Yo soy antropóloga y el título es de etnóloga social, pero mi especialidad ha sido antropología médica, sociomédica. Y entonces un antropólogo sociomédico a lo que se dedica es el puente entre el sector salud y la población receptora de cualquier programa. O sea, yo les explico a los médicos cómo vestirse, cómo hablar, cómo explicar una patología dentro de la cultura y la terminología del receptor, que no les digan la cefalalgia del trigémino cuando quieren hablar de un dolor de cabeza. Y cuando le preguntan al paciente, ¿me entendió? Repítame lo que entendió, y le repite textualmente lo que el médico le dijo, y el médico se queda pensando en que el paciente le entendió, porque está repitiendo las propias palabras del doctor. Y si uno le rasca un poquito, acaba interpretando bajo su propia realidad qué es lo que el médico le acaba de decir, que es un dolor de cabeza que a veces en los pueblos le llaman de otra manera. Entonces, un antropólogo médico lo que hace es acercar a ambas partes, al médico y al paciente, para que tengan una lengua franca, una cultura más o menos afín. Entonces, eso lo he estado haciendo en las instituciones de salud, en la universidad, en la Facultad de Medicina, con mis textos, mis publicaciones, capítulos de libros internacionales. Entonces, sirve lo que hacemos nosotros para interpretar la parte médica de una manera un poquito más racional. Y has tenido que ir a varios pueblos de la República, me imagino, para entenderlos a la vez, para poderlos explicar. Así es. Lo mío ha sido antropología urbana, por mi condición casada, con hijos, con nietos, creo que te requieren. Y entonces, pero he estado en muchas zonas marginadas, en algunos pueblos, sí, a través del Seguro Social, que me han contratado para hacer mi antropología médica, en diferentes secciones del gobierno, es donde yo me he desempeñado, pero básicamente con los pobres en zonas marginadas, no necesariamente rurales, aunque también lo he hecho, y también con los indígenas que hablan ni siquiera el español, ¿no? Entonces ahí la interpretación es todavía mucho más puntual. ¿Y tú hablas varias lenguas indígenas? No, ninguna, ni una sola, pero yo utilizo intérpretes a mi vez. Hablo otros idiomas, el inglés, el francés, el yiddish, el hebreo, que no hace falta en este medio para nada, pero lo que sí entiendo es que cualquier patología y cualquier situación humana tiene que ser reinterpretada dentro de la cultura de la gente, cómo la viven, cómo la palpan. Entonces, si uno está tratando de ayudar en diferentes situaciones, ya sea de alimentación, de vivienda, necesitamos conocer desde adentro cómo lo vive la gente. Esto te ha acercado mucho a la realidad mexicana, me imagino. Así es. Te ha sacado de la burbuja que a veces la gente de la comunidad como que se queda atrapada ahí. Sí, me sorprende que muchísima gente piensa que no hay pobreza en México, porque desde el colegio judío van al deportivo israelita, van a sus bailes, a las fiestas, viajan todavía dentro de comunidades judías prósperas, y la realidad basta con cada esquina abrir los ojos. Entonces, por supuesto que es necesario la apertura, la explicación a la gente e involucrarlos. Vivimos en este país, muchos de nosotros hemos nacido acá, somos primera generación nativa, ya tenemos hijos y nietos. ¿Y qué estamos haciendo por el país? Lo mío es desde mi familia, desde cada uno de mis trabajos, desde cada una de las escuelas donde toco puertas, es abrir y es hacer que la gente entienda un poco a este país y apoyarlo, que es nuestro país finalmente. ¿Quién fue el señor León Bialik? Esto viene, yo creo, de herencia de tu papá, el señor León Bialik. Así es. ¿Quieres platicar un poco? De la vida de mi padre. Fue un migrante ruso por cuestiones de la guerra y por supervivencia. Tuvo que abandonar Rusia, su pueblito Zvenigorodka. Y de muy chico su familia trató de ir a los Estados Unidos, algunos lo lograron. Él fue detenido en Ellis Island
y ya no pudo entrar a los Estados Unidos y por eso su destino acabó siendo el país vecino, México. Y entonces acá le tocó vivir desde los 12 años, no hablaba el idioma al principio, y empezó a crecer dentro de este país, a apreciarlo, a gozarlo, a hacer sus pininos, primero vendiendo como peddler, cosas en la calle, en los mercados, y poco a poquito fue haciéndose de algún pequeño dinero y junto con socios trajeron la primera fábrica de encajes y se llamó Encajes Mexicanos, en otros 4 socios como los Mondlac, los Leiter, y importaron algunos técnicos de Francia, contrataron gente, los capacitaron y empezó a ser un industrial prominente, pero siempre con mucha necesidad de apoyar al país que lo acogió y que le permitió hacer su fortuna y compartir con su gente. Nos indujo a todos, él tuvo 4 hijas, estuvo casado con Paula Bialik, mi padre falleció hace cerca de 20 años, pero sí, se dedicó a hacer muchísimo trabajo comunitario desde el Hilfsverein y cada vez que podía aprovechar para apoyar lo hizo en este país, y su fuerte fue de alguna manera introducir cambios dentro del país de innovación tecnológica, pero que ahorraran dinero a la gente, al gobierno, como por ejemplo cada vez que viajaba por placer trataba de tener cómo puede ahorrar agua el país, entonces traía un gadget, alguna cosita que permitiera, y hacía sus colas con lo industrial y lo prominente que era, llevaba su portafolio y hacía colas en el Infonavit hasta que el secretario o el director general lo recibía y podía aportar lo que él había traído y lo dejaba. No era para usufructuar de ellos, sino para ayudar. Eso, obviamente, nosotros crecimos con esa sensación de asistencia social y nos hemos dedicado cada una a su manera, las 4 hijas, a hacer dentro de nuestra injerencia algún tipo de asistencia. En mi caso, por ejemplo, Bikur Jolim por muchísimos años, o cada vez que me dejaron y tuve oportunidad laboral, escogía yo estar con los marginados, con los pobres, hacer educación, tocar puertas, porque tenía yo acceso desde el presidente de la República hasta los afanadores de donde trabajaba, y desde adentro es donde se puede inducir el cambio. Entonces, toda la vida estuvimos en esto. El premio León Bialik en la UNAM. Trabajando en la UNAM, a la muerte de mi padre era tal la pérdida y el dolor que se nos ocurrió abrir un premio, el Premio Universitario León Bialik a la innovación tecnológica, pero innovación tecnológica no de cualquier tipo, sino de asistencia social. Y a su muerte en 1991, pero trabajé un año con el rector y con mi familia, se abrió un fideicomiso donde la familia aportamos la mitad del premio y la UNAM otra mitad del premio universitario León Bialik, que no ha dejado de darse desde 1992. Esto se promueve a través de la prensa nacional en 2 periódicos, en La Jornada y en el periódico Reforma. Se convoca a investigadores, diferente tipo de proyectos dentro de la UNAM, pero pueden ser proyectos que ya están en boga o que apenas se van a llevar a cabo. Y ha tenido muchísimo éxito, motiva muchísimo a los investigadores a optar por este premio, pero porque se le da reconocimiento, un aval institucional, hay publicaciones al respecto, se da muchísima promoción a nivel nacional, y con este último, que fue el 14 de noviembre de 2011, que es la 13ª entrega del premio, porque a partir de 2008 ya no fue cada año, sino a partir de 2008 es cada 3 años, que tocó este año, con la presencia del subsecretario de Energía, el doctor Sergio Alcocer. En el presidium estuvo también el director general del Instituto de Ingeniería, el doctor Adalberto Nolasco, el mismo receptor del premio por 2 ocasiones. Y los premios que se han premiado, valga la redundancia, ¿en qué apoya? Ha sido, por ejemplo, tratamiento de aguas residuales,
evitar la contaminación, o refrigeradores portátiles, llevarlo a zonas rurales, indígenas, que trabajan a través de celdas solares y utilizan en lugares que no hay electricidad, por ejemplo, o silos para almacenar maíz, que eso ha tenido una gran repercusión en otros países. Entonces el premio lo que hace es reconocer a uno solo, porque se premia un único premio ahí. Se le da una amplia promoción, seguimiento y después no nada más divulgación, sino apoyo al investigador para seguir adelante con el proyecto.